100.1, el editorial del día, con Juan Manuel Astorga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hay harto que comentar, ¿no? Pensando en lo que se nos viene en las siguientes horas. Estamos llegando a esta segunda vuelta con una escena que no estaba en los manuales clásicos de la política chilena. Si uno mira la papeleta de este domingo, claro, va a haber solo dos nombres, José Antonio Kast y Janet Jara. Sin embargo, la realidad política es mucho más compleja y también es un poco engañosa. En la práctica, Chile está enfrentando una elección de a tres, porque aunque no esté físicamente en el voto ni en los debates, Franco Parisi se ha convertido en el tercer candidato en competencia, una presencia, digámoslo así, un poco fantasmagórica, pero bien decisiva, que además ha pauteado los últimos días de esta campaña. Las matemáticas son muchas veces muy crueles y no dejan margen a la interpretación. Tuvo, recordemos, Franco Parisi un 19,7% de los votos en primera vuelta, por lo que el líder del Partido de la Gente se convirtió en el dueño de la llave de la moneda. Estamos hablando de casi un quinto del electorado que decidió darle la espalda a los bloques tradicionales para apoyar un discurso anti-élite, bien pragmático, algo así como transaccional. En un escenario de segunda vuelta muy estrecho, quien logre conquistar, aunque sea una fracción de ese caudal, va a ser el próximo presidente. Esta dependencia numérica derivó en un espectáculo que para muchos analistas, también para muchos votantes, probablemente para usted, rozó en los límites de lo indigno. Fuimos testigos de un coqueteo desesperado y a ratos vergonzoso por parte de los dos comandos. Vimos a la izquierda, también a la derecha, modificar sus programas de gobierno, desdibujar sus líneas rojas, adoptar propuestas ajenas, como por ejemplo la rebaja del IVA a los remedios, con el único fin de seducir, de conquistar a este electorado. La política se transformó en una especie de mercado persa. El análisis geográfico, además de este voto, es bastante importante, porque si bien el bastión de Parisi sigue estando en el norte grande, donde la crisis migratoria y la sensación de abandono del Estado son caldo de cultivo para su mensaje, es un error pensar que su electorado se limita solo al desierto. El fenómeno Parisi es bastante transversal. Representa a una clase media-baja y a sectores populares emergentes que se sienten ajenos al clivaje izquierda-derecha. Es el voto del chileno olvidado, ese que prioriza el bolsillo inmediato por sobre la ideología. Sin embargo, la gran incógnita de este domingo es la disciplina de ese votante. El elector de Parisi no es una tropa obediente que sigue instrucciones a ciegas. Es por definición un votante rebelde y bastante desconfiado. Por mucho que los candidatos se hayan incluso hasta humillado buscando el endoso del líder del Partido de la Gente, existe una posibilidad cierta de que gran parte de esa masa opte al final por una protesta silenciosa, votar nulo, votar blanco o, incluso pese a la multa, quedarse en su casa. La paradoja final de esta elección es que el destino de Chile no lo van a decidir los militantes disciplinados de Kast ni los comunistas o frente amplistas leales a Jara, sino ese 19,7% de huérfanos políticos que miran con mucho escepticismo cómo los poderosos se pelean por su cariño, sabiendo que probablemente el lunes van a volver a ser olvidados. Hay que decir también que el José Antonio Kast que compite en esta elección no es el mismo del 2017 ni del 2021, no solo porque el contexto cambió, sino porque él también cambió. Esta vez llega con una candidatura mucho más sólida, menos improvisada, con un respaldo orgánico que antes simplemente no tenía. Kast dejó de ser un candidato testimonial o de nicho y pasó a encabezar un proyecto político con estructura, con disciplina y también con despliegue nacional. En 2017 aún no se lo olvida, pero Kast era poco más que una figura individual, sin partido propio, sin bancada parlamentaria, con una campaña sostenida casi exclusivamente en su nombre y en un discurso de confrontación. El 2021 dio un salto relevante, pero seguía siendo un liderazgo frágil en términos organizativos. El Partido Republicano recién empezaba a estructurarse, no tenía musculatura territorial ni redes consolidadas y la campaña dependía más del impulso coyuntural que de una base permanente. Este 2025 el escenario es completamente distinto. Kast llega con un partido consolidado,
con una bancada de diputados, con concejales, con consejeros regionales y con dirigencias locales en prácticamente todo Chile. El Partido Republicano dejó de ser una apuesta personal y se transformó en una organización política que tiene hartas cosas. Tiene disciplina interna, tiene financiamiento, tiene cuadros técnicos y tiene capacidad de movilización. Eso lo cambia todo. Le da estabilidad, le da control del mensaje, le da presencia territorial real, especialmente en regiones donde antes no tenía ese anclaje. Esa estructura también explica por qué la campaña de Kast ha sido más ordenada, menos errática y con mayor capacidad de resistir crisis. Hay equipos, vocerías, hay relato, hay una orgánica que amortigua, digámoslo así, los errores. No es menor. En política, la estructura te sostiene cuando el viento cambia. Pero hay otro factor clave que explica por qué este Kast se ve distinto, que fue la irrupción de Johannes Kaiser. Paradojalmente, la aparición de una derecha más dura todavía, más explícita y más provocadora, permitió que Kast dejara de ocupar el extremo del tablero. Kaiser absorbió parte del voto y del discurso más radical, lo que desplazó a Kast hacia una posición relativamente más moderada dentro de su propio sector. No fue necesariamente planificado, pero sí fue bastante funcional. Kast pudo presentarse como una opción de orden, de autoridad, de control, sin tener que cargar con todo el peso de ese rótulo de la ultraderecha. En comparación, aparecía más institucional, probablemente más presidenciable y menos disruptivo que otros actores de su mismo mundo político. El contraste lo benefició. El resultado fue un Kast más competitivo, más preparado y más respaldado que en elecciones anteriores. No cambió su núcleo ideológico, pero sí su lugar en el sistema político. Pasó de ser un outsider a ser un candidato con vocación de gobierno, con partido, con cuadros y con una estructura que llegó para quedarse. Eso no garantiza el triunfo, no. Pero explica por qué esta vez Kast no improvisa y por qué, gane o pierda, su proyecto político ya no depende solo de él. El caso de Janet Jara también es interesante, porque aunque compite bajo el mismo signo político de Gabriel Boric, ella no es él. Esa diferencia no es menor y explica buena parte de esta segunda vuelta. La candidatura de Boric en 2021 se sostuvo casi exclusivamente en una alianza entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, con un discurso de cambio profundo y una identidad generacional muy marcada. Janet Jara, en cambio, llega a esta segunda vuelta respaldada por una coalición mucho más amplia, mucho más diversa y probablemente más tradicional, que incluye al Partido Socialista, el PPD, los liberales, el Partido Radical, los regionalistas verdes y de hecho incluso hasta la democracia cristiana. Es otra arquitectura política, es otro equilibrio interno y por lo mismo también es otro tipo de liderazgo. Esa amplitud no fue gratuita, tampoco fue espontánea, fue el resultado de una necesidad urgente del oficialismo, evitar quedar fuera de la segunda vuelta. A comienzo de este ciclo, la izquierda estaba desordenada, no tenía liderazgo y con el riesgo real de que la segunda vuelta se resolviera entre dos candidaturas de derecha. En ese escenario, el principal logro político de Janet Jara fue ordenar al sector. Ganó una primaria compleja, con tensiones evidentes entre mundos que no se sienten cómodos entre sí, pero logró algo clave: reunificar a la centroizquierda en torno a una sola candidatura. Ese mérito es más grande de lo que parece, no solo por el resultado electoral, sino porque permitió que el gobierno no quedara políticamente aislado antes de tiempo. Janet Jara salvó a la izquierda de un fracaso histórico, quedar fuera de la segunda vuelta por primera vez desde el retorno a la democracia. En términos estrictamente políticos, eso ya la inscribe como una figura relevante, más allá del resultado de esta noche. También hay una diferencia de tono. Boric llegó en 2021 como la promesa del cambio generacional, con un discurso épico, refundacional y con una fuerte carga simbólica. Janet Jara, en cambio, ha tenido que administrar la continuidad. No promete romper con todo lo anterior, sino que corregir, ordenar, mejorar. Su campaña ha estado más anclada en la gestión, en el lenguaje del Estado y en la necesidad de dar certezas, precisamente porque carga con el peso de un gobierno mal evaluado. Eso no significa que Jara sea una candidata moderada en términos ideológicos. No, sigue siendo una figura proveniente del Partido Comunista con convicciones claras. Pero su candidatura está contenida por una coalición más amplia, que actúa como contrapeso y que obliga a moderar posiciones, lenguajes y promesas. Esa red de apoyos la diferencia
muy estructuralmente de Boric y explica por qué. Incluso cuando es atacada por su origen político, responde desde una plataforma más transversal. En esta elección, Jara no representa la ilusión de un nuevo comienzo, más bien representa algo distinto, el intento de cerrar un ciclo sin que la izquierda se desplome. Su candidatura no nació del entusiasmo, sino de la necesidad, y aún así logró llegar hasta aquí. Puede que no gane la segunda vuelta, pero ya consiguió algo que parecía improbable hace algunos meses: mantener a la izquierda en la disputa final y demostrar que, en un contexto adverso, todavía puede competir. En política, a veces, eso también es ganar algo. Y por último, esta elección es distinta a todas las anteriores por una razón estructural. Es, como sabemos, la primera presidencial con voto efectivamente obligatorio. Es un cambio de fondo. Son más de 5 millones de nuevos votantes, casi 6 millones, que entraron de golpe al sistema. Y esos votantes no se parecen en nada al electorado tradicional. El votante habitual se mueve en el eje izquierda-derecha, tiene una identidad política más o menos estable y vota con cierta coherencia ideológica. Puede cambiar de candidato, pero rara vez cambia de marco mental. Ese elector sigue la política, consume noticias, reconoce nombres, responde a los relatos programáticos. La campaña clásica siempre está pensada en ese típico votante. Pero el nuevo elector, el obligado, es otra cosa. Es un elector que no eligió participar, sino que fue obligado a tener que hacerlo. Muchos de ellos no votaban porque desconfiaban profundamente de la política, del Estado y de las promesas. No se sienten representados por partidos, tampoco por coaliciones. No creen que las instituciones funcionen para ellos. Y por lo mismo, no votan por identidad, votan por sensación, votan de guata. Ese elector define su voto en función de dónde le aprieta el zapato: la seguridad, el costo de la vida, el tema de la migración, acceso a salud, trabajo, en fin. No evalúa trayectoria, no anda mirando equilibrios institucionales, no. Evalúa si alguien parece entender cuáles son sus problemas. Su voto es más emocional y por lo mismo más volátil y menos predecible. Puede cambiar de opción en la última semana o incluso ahora, en la fila del local de votación. Eso obligó a repensar toda la lógica electoral. En esta elección no basta con movilizar a los convencidos, porque los convencidos ya están dentro de los 7 millones que siempre votan. La elección se ha jugado en convencer a personas que no querían estar ahí, que no sienten lealtad con ningún sector y que, en muchos casos, llegan con una carga de enojo acumulado a tener que votar. Por eso, esta campaña ha sido tan incómoda. Los discursos tradicionales no calzan con este electorado. Las explicaciones técnicas a la gente le aburre. Los pactos políticos generan rechazo. Esos llamados épicos le suenan lejanos. Lo que funciona es la cercanía, la claridad, la sensación real o no de quién puede tener el control. Aquí está la gran incógnita de esta segunda vuelta. Nadie sabe con qué certeza van a votar esos millones de nuevos electores. No existen series históricas, no hay patrones estables. Las encuestas recogen solo una parte del fenómeno. Ese votante puede inclinar la balanza, pero también puede anular, votar en blanco o castigar sin una lógica evidente. La paradoja es que esta es una elección donde todos tienen que votar, pero nadie puede dar por seguro a nadie. El voto obligatorio democratiza la participación, pero introduce una dosis inédita de incertidumbre. La política dejó de hablarle a un público conocido y pasó a enfrentarse a una masa crítica impredecible. Este año no gana quien tenga la mejor estructura ni el programa más bonito o más prolijo. Gana quien logre sintonizar mejor con el malestar de un electorado que llegó obligado, desconfía del sistema y decide su voto no por ideología, sino por urgencias. Eso es lo que veremos esta noche cuando se conozcan los resultados y sepamos quién va a gobernar Chile por los próximos 4 años. En Infinita 100.1, esto fue el editorial del día con Juan Manuel Astorga.